Pues bueno, le comentaba yo también a inicios de este programa que México ya cuenta con 103 nuevas estaciones de radio, luego de una segunda licitación de frecuencias para emisoras de radio AM y FM, y con ello, pues bueno, ya tenemos un total de 2,239 estaciones de radio. Ahorita vamos a platicar con Alejandro Navarrete, jefe de la Unidad de Espectro del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que nos cuente más sobre esta licitación que lanzaron y que con él hemos hablado a lo largo también de los últimos 2 años, pues con estos temas de cómo ha ido creciendo la adopción de nuevas estaciones de radio, nuevos canales de televisión locales, el monto que se recibe por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones a sus arcas. Nada más déjeme darle el dato. El monto agregado de las contraprestaciones fijadas por estas nuevas 103 estaciones de radio fue de 384.2 millones de pesos. O sea, la radio sigue siendo una muy buena opción para que se tenga dinero en las arcas del gobierno a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero también se ha convertido en una gran oportunidad para que más gente tenga acceso a la información. Y ahorita Alejandro Navarrete nos va a comentar un poquito más en dónde se están abriendo estas nuevas estaciones de radio. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paul. Encantado de estar otra vez contigo y con tu amable auditorio. Me da mucho gusto platicar contigo, Alejandro. Hace tiempo que no platicábamos, pero si no mal recuerdo, la última vez que estuvimos en estos micrófonos, Alejandro, hablábamos sobre la importancia que están teniendo los medios como la radio, como la televisión, en el crecimiento que se ha tenido a lo largo de estos 2 últimos años, mucho por el tema de la pandemia y el encierro de las familias, pero pues después de esta licitación, de esta segunda licitación de frecuencias de radio AM y FM que lanzan, pues ya tenemos 103 nuevas estaciones de radio, Alejandro. Es así, ya se otorgaron los títulos de concesión para estas 103 nuevas estaciones que vamos a tener ya en 24 diferentes entidades federativas del país. Hay que decir que de un total de 319 que se pusieron a disposición del mercado, se acabaron asignando 103 que fueron las que mostraron interés por parte de los participantes. Es decir, aún hay espacio ahí en mercado para, si a alguien más le interesa tener una estación de radio, pues poder invertir en ello, ¿no? Claro, por supuesto. Hay que recordar que la radio pues es uno de los principales medios de comunicación, aun cuando hay todas estas nuevas plataformas y otros medios de información. La radio sigue y seguirá siendo uno de los principales y más confiables medios por los cuales la gente pues se entera del acontecer nacional e internacional. Yo te comentaba esa ocasión que platicábamos sobre los crecimientos que estaba teniendo la radio en México, e inclusive me atrevo a decir que a escala mundial ha habido un crecimiento importante de la radio como uno de los principales medios de comunicación donde la gente se está informando. Que a pesar de que se decía algunos años atrás, Alejandro, que los podcasts y la radio por internet y el streaming iban a terminar con la radio pública, pues lo cierto es que los números ahí están, mi querido Ale. Es correcto, sí, y hay que decirlo, justamente derivado de la pandemia, pues los niveles de audiencia crecieron tanto en radio como en televisión. O sea, estos medios electrónicos tradicionales no solamente se mantuvieron, sino incrementaron los niveles de audiencia, y a diferencia de otros medios, pues estos medios verifican mucho la información y tienen la confianza pues de la enorme mayoría de la gente que los escucha. Entonces, importantísimo las dos cosas, el crecimiento en audiencia y por supuesto pues ahora que haya más alternativas y más lugares donde se pueda escuchar la radio en el país. Claro. De estas estaciones que nos comentabas en estos 24 entidades de México, Alejandro, ¿dónde es donde se otorgaron mayores concesiones? Es decir, ¿en qué parte del país están solicitando más la radio? Bueno, en realidad hay diferentes plazas. Han sido atractivas en general plazas que tienen que ver con playas. Los destinos de playa han sido tradicionalmente pues los más favorecidos. Por ejemplo, se asignaron 2 concesiones en Cancún, Quintana Roo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero también en estados como Sonora o Sinaloa también hubieron asignaciones importantes. De hecho, de 29 entidades federativas donde había oferta de estaciones, 24 entidades federativas pues fueron favorecidas con asignaciones de radios. Quiere decir que, digamos, hay una pues diversidad importante en cuanto a la preferencia por tener estaciones de radio a lo largo y ancho del país.
¿Y estas estaciones, el total de estas concesiones, son exclusivamente para radio comercial o también se dio algún tipo de concesión para radio cultural, radio comunitaria, radio que a veces pues no requiere tanto, digamos, proceso o verificación o los requerimientos que se hacen para obtener una concesión de este tipo? Estos procesos de licitación pública son exclusivamente para radio comercial. Okay. La radio, digamos, para uso público y para uso social, incluido comunitario y indígena, se hacen por asignación directa. No hay un proceso, digamos, de licitación pública, como sí ocurre en el caso de la radio comercial. ¿Qué viene para adelante, Alejandro, con estas, pues de pronto estaciones de radio que se quedaron pendientes de que algún inversionista decidiera entrarle de lleno al mundo de la radio? ¿Qué pasa con estas estaciones, con estas frecuencias? ¿Se van a volver a licitar en una tercera ronda? ¿Qué viene adelante? Bueno, eso va a depender de la propia, digamos, demanda que nosotros veamos para estas frecuencias. Nosotros estamos obligados como Instituto Federal de Telecomunicaciones a publicar un programa anual de bandas de frecuencia que incluya las peticiones específicas de interesados para que incluyamos frecuencias o bandas de frecuencias en alguna zona geográfica específica del país y para un servicio en particular, puede ser AM, FM o televisión. Entonces, dependiendo de esta demanda revelada que vayamos recibiendo, anuales, y con base en los programas anuales es que conformamos finalmente los procesos de licitación pública. Claro. Yo sé que en el caso, como lo mencionamos ahorita, Ale, el tema de la televisión es un poco, pues no sé si sea más cara, por ejemplo, tener una concesión para televisión, ya sea local, televisión abierta, pues estatal o inclusive nacional. En el tema de televisión, ¿qué viene, mi querido Ale? Porque sé que muchas empresas hoy en día están viendo y evolucionando hacia el mundo digital, hacia el mundo del internet, del streaming, pero yo no dudo que por ahí hay inversionistas interesados todavía en tener alguna cadena, ya sea local, regional o nacional de televisión abierta. Claro, mira, en la parte de televisión estamos previendo tener un proceso de licitación pública, muy probablemente que se desarrolle hacia mediados o finales del 2023, okay, también derivado de estos programas anuales. La tecnología, pues no nada más evoluciona en un área, sino en todas, y ha estado evolucionando la televisión. Hay un estándar nuevo en Estados Unidos que de alguna manera fusiona o integra la televisión radiodifundida con el Internet en un nuevo estándar que está ya desarrollando en Estados Unidos. Habrá que ver hacia adelante qué alternativas y posibilidades habría para que esa nueva versión, mucho más interactiva, mucho más potente en cuanto a capacidades, pues pueda irse también desarrollando en nuestro país. Creo que la televisión también va a tener pues un salto importante, pero si hay que decirlo también, las inversiones que hay que hacer para producir televisión, pues son inmensamente superiores a las de la radio, ¿no? Y qué interesante, Ale, que de pronto ustedes también estén viendo esta evolución que tiene la televisión, porque yo me acuerdo hace unos años, no recuerdo si todavía ya era IFT o era la Cofetel, cuando hacen este cambio a la transición de la televisión digital en México, en la administración anterior, me acuerdo muy bien porque pues a toda la gente que tenía una televisión, digamos, analógica, se la cambiaban por una digital en un programa que hizo el gobierno, y hoy en día pues ya están viendo esta nueva plataforma en la cual la televisión va a evolucionar a un mundo también de streaming, de internet, y que ustedes ya están viendo este futuro, pues no muy lejano, que ya se ve en México, que copiáramos esta plataforma de Estados Unidos, como lo hicimos también con el tema digital, y que ahí hay una gran opción de negocio nuevamente, mi querido Ale, para el IFT. Por supuesto, sí, ya nos tocó a nosotros en el IFT llevar a cabo el famoso apagón analógico. Seguimos siendo el primer y único país de América Latina que ha logrado concretar el apagón analógico por completo. Como lo vemos ahora, pues se ha casi triplicado la oferta de canales de televisión también que tenemos en comparación a la que teníamos cuando era solamente una oferta analógica. Entonces, sí, la radio y la televisión abierta siguen y seguirán siendo una opción no solamente viable para negocios, sino del mayor interés para la población en general, derivado del
sentido, digamos, de público que tienen estos servicios y la importante labor que hacen de información, de orientación e incluso también, pues en cuanto hay desastres o emergencias locales o nacionales, pues también la radio y la televisión son los medios por los cuales gran parte de la información se informa y por supuesto se protege, ¿no? Claro, y que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el IFT es uno de los ejemplos en México de los organismos descentralizados, de los organismos soberanos que han implementado esta posibilidad de tener competencia. Y como tú lo dices, de 3, 4, 5, 6, 7 canales que teníamos hace unos años, hoy tenemos más canales y si le sumamos el streaming, si le sumamos todo, la oferta es tan amplia y el contenido es tan amplio que hoy tenemos una gran cantidad, mi querido Ale, de opciones para ver programación, contenido, y ese es el beneficio de tener un organismo autónomo como es el IFT. Sin duda, y creo que es muy importante lo que comentas. La autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones ha sido crucial para que México pueda distinguirse y ser ejemplo a nivel internacional. De hecho, es uno de los reguladores que la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones distingue a nivel mundial como regulador de quinta generación. Eso significa un regulador avanzado. No la tienen otros reguladores, ni siquiera, por ejemplo, el regulador de Estados Unidos. Entonces sí, y eso se debe en buena medida a la autonomía constitucional que distingue al IFT. Perfecto. Ale, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y seguimos muy pendientes de todos estos pues anuncios y estudios que saca el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre cómo va avanzando la vida de la radiodifusión en México. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tomar la llamada. Otro para ti, muchas gracias.